¿Cómo están, iglesia? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bendecidos? ¿Frescos? ¿Les gusta el lugar? ¿Agradable? ¿Mucha luz? ¿Aire fresco? ¿Verdad? Pues gracias a Dios es una bendición muy grande y yo sé que Dios nos va a llevar siempre pues a más y hay que estar preparados, hay que estar listos para más, pero el más siempre implica responsabilidad. ¿A cuánto les gusta la responsabilidad? Bueno, a ver, otra vez, no me escucharon, otra vez se apagó el micrófono. ¿A cuántos les gusta la responsabilidad? Siempre cuando Dios te da más, te pide más. Y yo sé que Dios nos está dando más y nos va a dar más. Y nos va a pedir. Y todos ya estamos listos para dar, porque queremos. Ok, vamos a iniciar. Ahí en tu lugar, por favor, ponte de pie si gustas, relájate tantito. Vamos a orar. Ahí en tu lugar. Y Señor, te damos gracias en esta hora por tu bendición, provisión. Gracias por este lugar, por esta frescura, por esta iluminación, por este tiempo precioso. Pedimos que tu gracia, Señor, nos sostenga todo este tiempo, que sea tu Espíritu revelando, trayendo frescura a nuestra vida, a nuestro corazón. Y Señor, poder disfrutar en compañía de los hermanos, en el cuerpo que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Disfrutar tu palabra. Es el tiempo para recibir tu hermosa, deliciosa, exquisita palabra sobre nuestro corazón y nuestra vida y que transforme, Señor, nuestro corazón y también corporalmente toda esta iglesia. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Pues hay un pequeño pan fresco que acaba de salir del horno. Está calientito, se le doró la parte de arriba, está doradito y crujientito, por dentro está suave, tiene un sabor delicioso, tiene un olor muy provocativo y es muy sabroso y además es muy nutritivo. Como que esa combinación actualmente es muy difícil, ¿no? Sabroso y nutritivo. Es muy sabroso y sabrá Dios que estás comiendo, ¿verdad? Dios quiera y que guarde tu cuerpo, ¿verdad? Pero y lo nutritivo dicen que no es muy sabroso. Bueno, pero estas tienen los dos, es sabroso y nutritivo. Y esta palabra se llama el propiciatorio. ¿Sí? El propiciatorio. Y unos dicen, ¿y eso qué será, verdad? Vamos a ver esta parte que es muy hermosa, es muy reveladora y algunas cosas verdaderamente asombrosas. Y este famoso propiciatorio, ¿quiénes lo han escuchado? ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos qué es? Es una pieza, era la pieza inclusive una de las más importantes dentro del tabernáculo de Moisés. ¿Se acuerdan del tabernáculo de Moisés? Es una tienda que iban y donde Dios prometió estar ahí o habitar ahí con ellos, ¿se acuerdan? Y es una de las más importantes, obviamente. El arca del pacto o el arca del testimonio, ¿se acuerdan qué era? Pues era un arca donde estaba en el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio afuera con el altar de bronce, el sacrificio, etcétera, el lavacro, después la entrada, los panes de la proposición, el candelero de oro, ¿verdad? Y los panes, la mesa, no había sillas, todos paraditos. Y después entrando al lugar santísimo, en la entrada tenemos el altar de incienso, donde se quemaba incienso, que era la adoración, y entras al lugar santísimo y tienes, ¿qué hay en el lugar santísimo? El arca, y dividiendo los dos lugares, pues sabemos que estaba el velo. Entras, está el arca del pacto, ¿sí? ¿Y qué más había? ¿Qué más había? El propiciatorio. Vamos a verlo con mucho cuidado, esto es algo muy hermoso. Pero el arca del pacto, ustedes recuerdan, o también se le llama el arca del testimonio, era la pieza que se encontraba dentro del lugar santísimo al cual ninguno de los sacerdotes tenía acceso. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes, nadie. ¿Sí? Solamente el sumo sacerdote podía tener acceso a esa famosa arca y nada más una vez al año. Nada más. Y de ahí no
no te pares porque si te paras ahí te vas a morir. Entonces como que todos tenían, ¿verdad? Estaban animados para obedecer a Dios. Porque si te paras cuando no, es que es la presencia de Dios y es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces ellos se acercaban con sangre de animales, lo cual pues había, ¿verdad? Pues una cobertura temporal, pero no había un acceso directo. Y ahí estaba y nada más una vez al año en el famoso día de Yom Kippur, que se le conoce como el día de la expiación de los judíos. El arca del testimonio era una caja, ¿se acuerdan cómo era? Básicamente rectangular, era de madera de acacia, dos codos y medio por un codo y medio, es rectangular, y de altura codo y medio, una caja rectangular de madera y cubierta de oro. Entonces tú la veías al arca y ¿qué veías? Oro. Tú no veías la madera, pero dentro estaba de madera. ¿Sí? Y esa era la famosa arca, ¿no? Se le conoce como el arca del testimonio. El arca del pacto o del testimonio es básicamente, ¿se acuerdan qué significa esa arca? La persona de Cristo. Esa arca simboliza la persona de Cristo. Todos los demás utensilios y los muebles de todo el tabernáculo simbolizan la obra de Cristo. Pero la persona de Cristo estaba representada por esa misteriosa arca, ¿verdad? Que se veía muy bonita, por cierto. Y ese es su significado, y los metales o los materiales por los cuales estaba hecho, ¿se acuerdan? Era madera y oro. La madera significa o tipifica la humanidad de Cristo, ¿sí? Porque Él se hizo carne. Y el oro significa o tipifica la divinidad de Cristo. Y ahí tienes la persona de Cristo, es unido la humanidad con la divinidad. ¿Es Dios hecho carne o es el hombre Dios? Lo cual es una cosa que nos mueve todo, ¿verdad? Porque la Biblia dice, bueno, la carne no es Dios y Dios no es carne. Entonces de repente dicen, Dios hecho carne. Ah, caray. Eso para los judíos era una bomba, eso no te entendí. Es como que no, o sea, Dios es Dios y la carne es carne. Dios dice, no, lo voy a unir para que tú te identifiques con esa unión de esa persona, de ese hombre, y Él te pueda perdonar y al mismo tiempo pagar por tus pecados. Y se le conoce como pues el misterio de la piedad, ¿no? Dentro del arca, ¿qué había? De esa maderita, ¿qué había dentro? Y del oro, ¿qué había? Las tablas. Estaban las tablas, que son los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué más había? Después agregó lo que es el maná del desierto, que Dios les dio una porción. Y después estaba la vara de Aarón, ¿verdad? Eso era básicamente el arca. Pero encima de esa caja, ¿qué había? 2 querubines. ¿Qué había encima? El propiciatorio, que era una tapa. Tú llegabas al arca, tú nunca veías la ley de Dios. Estaba abajo. Sí. Él estaba, este famoso propiciatorio es el que vamos a ver encima. Lo que estaba encima del arca era lo que se le llamó el propiciatorio. Éxodo 25:17, por favor, si me acompañas, agarra bien tu Biblia. Y vamos a ver unas partes importantes, pero adivina qué. Algunos se van a quedar un poco picados, porque esa es la parte 1. Son tantos detalles que es muy difícil, ¿verdad? En una hora, y no quiero empachar a nadie, hay que ir asimilando muy despacio, dentro de 15. Éxodo 25:17, del 17 al 22, ¿ya lo tienes ahí en tu Biblia? Y harás, ¿qué cosa? Un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de ¿cuánto? Codo y medio. Y harás 2, ¿qué? Querubines de oro también, labrados a martillo. Los harás en los extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una sola pieza, ¿sí? Una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán sus alas, cubriendo con sus alas, ¿qué cosa?
el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio ¿en dónde? El propiciatorio está encima, arriba del arca. ¿Sí? Dice, y en el arca pondrás, ¿qué cosa? El testimonio singular. No dice los testimonios. ¿Ya lo vieron? El testimonio singular dice que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Vamos bien? Aquí está la descripción sencilla y arriba de estos versículos tú ves la descripción del arca primero. Dios escribe primero el arca y después enseguida el propiciatorio, ¿verdad? No leímos la parte del arca, pero eso ya no es el tema central. Pero describe aquí inmediatamente el propiciatorio, ¿sí? En primer lugar vamos a ver cuál era la localización del propiciatorio y por qué se encontraba ahí. En el verso 21 vemos que el propiciatorio, dice el verso 21, lo pondrás, dice, encima, arriba del arca, ¿sí? Era la localización justo arriba del arca. Ahora, cuando tú lo pones encima y tú ves el arca, tú no ves dos piezas, ¿verdad? Todo parece una sola pieza. Y de hecho, ese propiciatorio nunca lo podías quitar del arca. ¿Sí? Si ellos transportaban, adivina qué, con todo y todo. No sacaban ni limpiaban, ni a ver, tú llévate las tablas, tú llévate la vara, tú llévate el maná, y acá los querubines por acá, ¿verdad? Y el arca por acá. Era una sola pieza. Entonces tú veías eso y nada más veías una sola pieza. Pero realmente son dos piezas diferentes, con dos materiales diferentes, con dos significados totalmente diferentes. Pero tú la ves físicamente y parece una sola pieza. ¿Sí? Esto es realmente muy interesante, pero eran dos piezas realmente. Si el arca del pacto significa o tipifica la persona de Cristo, pregunta, ¿qué tipifica o qué simboliza o qué significa el propiciatorio? ¿No? Ahí está el arca y arriba tas, y está encima todo el tiempo, y tú ves oro, pues parece todo oro en una sola pieza y nunca se separan. ¿Qué significa entonces el propiciatorio encima del arca? Bueno, ok, por ahí va la cosa. Aunque Jesucristo realmente, sígame con cuidado, Jesucristo representa el arca o la caja de abajo. ¿Sí? Y dentro de Cristo está ¿qué cosa? La ley. Cristo tiene la ley en el mero corazón. Es la ley de Dios. Por cuanto amaste la justicia y aborreciste la maldad, ¿se acuerdan? La ley está en el centro del corazón de Cristo. ¿Sí? A ti y a mí la ley no queremos ni acercarnos porque nos condenaba, por claro, pues todos violamos la ley. ¿Qué esperas? ¿Que te ponga estrellita? Pues no, ¿verdad? Entonces, pero en Cristo Él cumplió toda la ley y escuchó la voz del Padre que dijo, Él es mi Hijo amado, en Él me complace en todo, no me desagrada en nada, no me ha desobedecido en nada. Y toda la ley o los mandamientos de Dios o la justicia de Dios o toda la santidad de Dios la traía Jesús adentro a través de la ley o tipificada a través de las tablas, la trae en el corazón. Entonces, eso es Jesús. Pero hay algo que está arriba, ¿sí? Escúchame, el propiciatorio significa o tipifica la obra de Cristo. Abajo está la persona y pegado arriba, y no se puede despegar, está la obra de Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? En el propiciatorio era donde una vez al año, ustedes recuerdan, en el día del Yom Kippur de los judíos, o el día de la expiación del séptimo mes del calendario judío, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y llevaba la sangre del sacrificio.
¿Se acuerdan? Y con su dedo esparcía la sangre, ¿en dónde? En el propiciatorio, no en el arca, en el propiciatorio. 7 veces con su dedo. Chas, 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 ¿verdad? 7 veces la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, ¿sí? Y eso era una vez al año nada más. Los sacerdotes nunca entraban con sangre. Ellos hacían el sacrificio afuera y ya se lavaban, ¿se acuerdan del lavacro? Ya lo vimos. Y entraban al lugar santo y ahí se quedaban. Nadie entraba de aquel lado, ¿sí? Y vemos ahí entonces que la sangre se rociaba sobre el propiciatorio y no sobre el arca. El propiciatorio cubría el arca para evitar que alguno pudiera asomarse a ver la ley de Dios sin sangre. Esa era una pena de muerte. No había forma de que podías tú ver la ley de Dios o acercarte, ¿verdad? Y porque hay culpabilidad y la ley manda a que el culpable, ¿qué le hagan? El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Entonces, esa ley tenía que estar cubierta y arriba estaba el propiciatorio y arriba estaba la sangre, ¿sí? La sangre continuamente, ¿verdad? O bueno, una vez al año se hacía esto. Y si alguien quitara esa cubierta que llamara el propiciatorio, entonces la ley de Dios quedaría expuesta, ¿sí? Y la ley de Dios exige que el pecador sea juzgado. Entonces, esa tiene que estar tapadita. Al menos para nosotros nos conviene que así esté. ¿Sí? Pero tiene que estar cubierta y tapada. Y por eso estaba ahí. Sabemos que está dentro, pero está cubierta y arriba está el propiciatorio, ¿verdad? Que ya vimos. Y es el significado básicamente que es la obra de Cristo. Exactamente. Los materiales del propiciatorio, ¿de qué están hechos en tercer lugar? El propiciatorio se diferenciaba del arca del pacto en el material, porque mientras el arca del pacto era madera y luego cubierta de oro, el propiciatorio era oro puro. No había madera, ¿sí? No había madera, era oro puro. También tenía 2 ornamentos que eran 2 querubines, también de oro puro. Y eran hechos de una sola pieza con el propiciatorio que era una tapa de oro y los querubines, ¿sí? Todo de una sola pieza. O sea, no es como hoy, ¿verdad? Que tú haces varias piezas y le pones tornillos o le pones pegamento y chas, chas, chas y ya quedó bonito, ¿verdad? Pero eso no es una sola pieza. Dios dijo de una sola pieza todo. Y era oro puro. Las únicas 2 partes, ustedes recuerdan, las únicas 2 partes de todo el tabernáculo que eran de oro puro. ¿Se acuerdan? Había nada más 2, de oro puro. Era el candelero de oro y el propiciatorio. Nada más. El altar de incienso, que se conoce también como el altar de oro, era igual. Adentro era madera y encima, como el arca, era oro. Pero estas 2 eran los únicos que eran de oro puro. ¿Sí? No había otra cosa. Eran las únicas 2 partes de ahí del tabernáculo que eran pues de oro puro. Y aquí ya vemos que obviamente son 2 significados diferentes. El oro es el metal más precioso que existe hasta la fecha, ¿verdad? Y por ser estas 2 piezas de oro, aunque el candelero tenía un significado diferente, ¿sí? O el menorá que le conocen los judíos, estas 2 piezas del tabernáculo eran las 2 piezas más valiosas y más costosas del tabernáculo, hablando en términos, digamos, monetarios, y eran también, al menos el propiciatorio, de los más importantes. ¿Sí? Vamos a ver, obviamente, por qué. El propiciatorio era más costoso que el candelero de oro. Y por el tamaño que tenía, obviamente, pues era más o menos larga, una placa muy grande de oro. Y era de las piezas, escúchame, más importantes para nosotros. Y ahorita les voy a decir por qué, que es muy importante. Porque representa la obra de Cristo. ¿Sí?
porque ahí es vertida la sangre. ¿Sí? Mientras que el arca del testimonio, insisto, representa la persona de Cristo, el propiciatorio representa la obra de Cristo o lo que Cristo hizo. ¿Vamos bien? En cuarto lugar, ¿cuáles eran los ornamentos del propiciatorio? Porque era una tapa simplemente de oro que cubría toda la arca, pero había, ¿se acuerdan? Dos ornamentos que eran dos querubines labrados a martillo. Y estos querubines veían sus rostros ¿a dónde? Al propiciatorio. No andaban viendo para arriba, ni por acá, ni la mosca, ¿verdad? O sea, ni estaban volteando a ver el sacerdote, a ver por qué horas llega, sino que estaban solamente viendo el propiciatorio todo el tiempo. Los dos querubines, sus rostros hacia el propiciatorio, hacia la sangre. Veían todo el tiempo ahí, porque lo que se vertía ahí, ¿qué cosa era? La sangre una vez al año. ¿Sí? ¿De qué nos hablan estos dos querubines en el propiciatorio? ¿Por qué no puso uno nada más? ¿Por qué no puso 3? O 4, 2 y 2. Para que cubran bien. Todo eso está obviamente y tiene un simbolismo precioso. ¿Y de qué nos hablan estos dos querubines en el propiciatorio? Bueno, el número 2 en la Biblia es el número de testimonio. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también se menciona que por testimonio de 2 o más se va a ver todo asunto, nunca por el testimonio de uno. Entonces eran 2 porque eran los testigos o los querubines que miraban hacia el propiciatorio, miraban hacia donde la sangre se vertía por el sacerdote, el sumo sacerdote, estaban puestos como testimonio de la sangre vertida. Y ahí estaban viendo todo el tiempo esa parte, ¿sí? Viendo ahí y cubriendo desde luego con sus alas. Los querubines miraban hacia el propiciatorio, miraban hacia donde la sangre se ponía y estaban puestos simplemente como testimonio. El verso 20 dice, Éxodo 25:20, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas. ¿Qué cubrían? ¿Y por qué lo cubren? Si cubres algo, pues ya no se ve, ¿verdad? El propiciatorio cubría abajo. ¿Qué había abajo? La ley de Dios. Y ya no puedes verlo. Los querubines cubrían el propiciatorio, lo que había ahí. ¿Sí? Entonces estaban viendo eso y además lo cubrían. No vamos a entrar en lo que es un querubín, pero es la orden de ángeles más elevados que hay. Porque son los que están más cerca de Dios. Son los que cuidan y guardan la santidad de Dios. Los querubines o querubs. Ustedes saben que Satanás era un querubín. Estaba ahí cerquita en la presencia de Dios, y el que estaba más cerquita en la presencia de Dios, ¿adivina qué? Fue el que se rebeló contra Dios, ¿verdad? Entonces estos querubines están ahí para cuidar la santidad de Dios. En segundo lugar, los querubines, insisto, nos hablan de esa santidad, que son obviamente pues los más elevados, están más cerca de Dios, y ellos cuidan, cubren y protegen la santidad de Dios, que por esta razón ellos cubrían el propiciatorio con sus alas. Ahora es muy interesante, ustedes saben que normalmente se les pinta a todos los ángeles con alas. Bueno, el único ángel que se menciona con alas según la Biblia es el querubín. Los demás no tienen alas. No necesitan alas para volar, pues no son pájaros. O sea, el único que se menciona con alas y es un protector, ¿verdad? Son los querubines. Ahora, son seres que no van de acuerdo a nuestra lógica de belleza ni nuestra... Es algo muy diferente, es otra criatura muy diferente y son realmente muy hermosos. Pero ellos cubrían esto y estaban ahí continuamente, ¿verdad? Y obviamente eran símbolos o tipos de lo que está allá arriba, ¿se acuerdan? Porque todo eso era un símbolo, un tipo de lo que está arriba. Entonces... ellos miraban ahí, estaban viendo el rostro, eran 2, cubrían completamente lo que estaba ahí. Ahora bien, vamos a la parte más interesante ya después de esta muy breve descripción. ¿Cuál es la importancia del propiciatorio? ¿Por qué era tan importante esa pieza? ¿Sí? Y era, de hecho, de las más costosas o la más costosa. Bueno,
Si el arca simbolizaba la persona de Cristo y el propiciatorio simboliza la obra de Cristo, pues ¿por qué es tan importante el propiciatorio? Quiero que vean las dos cosas, la persona de Cristo y la obra de Cristo. Juan 1:29, dice la escritura, ahí en tu Biblia. Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios, ahí está. ¿Y qué dice? Que quita el pecado del mundo. Y ahí vemos, si te fijas, el arca completa, ¿verdad? El Cordero de Dios es la persona que quita el pecado del mundo, esa es la obra. Primero menciona la persona, después la obra. Y las dos van juntas. No se pueden separar, así como el arca no se puede separar del propiciatorio. ¿Vamos bien? Entonces, el Cordero es la persona que quita el pecado del mundo, es la obra. Primero es la persona y después es la obra. La persona de Cristo siempre está unida a su obra. Siempre están juntos, no se pueden separar. Y el arca del pacto pues está unida al propiciatorio y no se podían separar. Apocalipsis 5:6. Dice Apocalipsis 5:6, y miré, Apocalipsis 5:6, agarra bien tu Biblia, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero, ¿cómo? Inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Juan ve a Jesús y observa otra vez la descripción. Yo vi como un cordero, esa es la persona, inmolado, sacrificado, esa es la obra. Primero es la persona, después es la obra, y las dos están juntas. ¿Sí? El cordero que fue inmolado, dice también Apocalipsis, es digno de tomar las riquezas, la honra, la gloria, el poder, la alabanza, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. El cordero que fue inmolado, la persona y la obra. Y los dos siempre van juntos. ¿Sí? Ahora, déjenme hacerles una pregunta muy interesante. Primero es la persona, que es el arca del pacto, después es la obra, que es el propiciatorio. Pero, ¿qué acaso la obra de Cristo es más grande que la persona de Cristo? ¿O la persona de Cristo es más grande que la obra de Cristo? Ya los puse a pensar. Sí, ¿no? Eso es muy interesante y sígame con mucho cuidado aquí porque es algo, porque esa pieza era importantísima y era inclusive la más costosa. Lo que estaba abajo del arca, y el arca, a veces decimos, tú ves el Antiguo Testamento con David, el rey David, llevaban el arca aquí, llevaban el arca acá. Una vez una persona tocó el arca, lo llevaron en un carro nuevo. La Biblia nunca dice, la ley no decía que llevas el arca del pacto se transportaba en un carro nuevo, en una carreta pues de bueyes, y los bueyes bien gardotes, ¿verdad? Y dicen, pues esto es la limusina. Y Dios dijo que no se transportaba así, lo transportaban los levitas, ¿sí? Y debían tomarlo y llevarla, había unas asas que tenían y unas varas, y así la llevaban, no, ni siquiera lo tocaban. Entonces este hombre le llevan un carro, pum, la pone y cae muerto, ¿no? ¿Se acuerdan? Usa. Entonces esa arca era, y la llevan de aquí para allá, después hubo situaciones y el pueblo de Israel, etcétera, pero esa arca era toda completa y no la podían tocar nadie, ¿no? Entonces, ¿qué acaso, insisto, la obra de Cristo es más grande o más importante que la persona de Cristo? Ciertamente Cristo, antes de su obra en la cruz, porque la obra de Cristo es la cruz, ahí se derrama, ¿qué cosa? La sangre, ¿sí? Cristo antes de la cruz, pues era el eterno. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo era Dios. ¿No? Desde el principio. Pero no fue sino hasta su obra en la cruz, que el plan de Dios fue consumado.
¿sí? La justicia de Dios del Padre fue satisfecha y el plan de redención fue terminado. Eso fue en la cruz, ¿sí? Antes de eso no se había cumplido. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, su obra, entonces la persona de Cristo por sí sola, a ti y a mí, no nos serviría para nada. ¿Sí me escucharon? Mira, a ver, vénganse todos, mira, vénganse, mira, ¿ya vieron a Cristo qué bonito está? Mira qué santo, mira qué noble, mira qué amor, mira qué justicia, mira qué hermoso, mira qué bonitas enseñanzas, qué poder, qué tremendo. ¿Ya lo vieron? Sí, ya lo vimos. Muy bien. Pues ahora todos váyanse para acá, por favor, y váyanseme todos al infierno. Ahí, no se amontonen, no se peleen, que hay fuego y azufre para todos. ¿Sí? La persona de Cristo sin la cruz, a ti y a mí no nos sirve para nada. ¿Se entiende? Ahora, ciertamente la persona de Cristo, pues es la persona de Cristo, todos decían, pues es lo más importante. Ciertamente, pero para ti, para mí, la persona sin la obra, ¿para qué te sirve? No serviría un Cristo sin la cruz o una cruz sin Cristo. Vamos a ver esas dos cosas que son tan importantes. Por eso el propiciatorio para los seres humanos era quizá lo más importante, porque si no hay eso, estamos fritos todos. Si no hay sangre, no hay perdón, no hay justicia y todos, por favor, por allá directito ya saben a dónde. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, la obra de Cristo para ti y para mí, representada por este propiciatorio, era importantísimo, porque ahí estaba cumplida la justicia de Dios. La justicia que demandaba que el pecado fuera castigado, fuera juzgado y castigado. ¿Sí? Entonces eso era importantísimo para nosotros. La cruz es el propiciatorio de Dios, porque ahí se derrama, ¿qué cosa? La sangre. ¿Sí? Y ahí, desde ahí, es donde se establece el punto de contacto, ahí, entre el Dios Santo y el hombre pecador, en el propiciatorio, no en el arca. Es en la obra. La persona de Cristo tiene contacto directo con el Padre, qué bonito. Mira, y el Padre dice, mira, Él me agrada en todo. Uy, pues qué lindo está, pero todavía no hace contacto conmigo. Yo estoy frito, yo estoy en mis pecados. Todo el ser humano estaba así. Entonces, cuando Cristo va a la cruz y muere, entonces ahí en la cruz, en el propiciatorio, es donde se establece el punto exacto, escúchame, el punto exacto de contacto por primera vez desde que Adán fue hecho, ¿verdad? Bueno, después de la caída, donde se establece otra vez la reconexión legal, no es un chanchullo. Es una reconexión legal donde el Dios Santo se vuelve y puede conectarse con el hombre pecador sin hacerlo polvo y humo y desaparecerlo, fulminarlo. ¿Sí? Porque pudo haber sido un contacto, pero es mortal. Se unen una vez más, escúchame, en el propiciatorio, no en el arca. Sabemos que el arca, el propiciatorio está encima de ¿qué? El arca. Y si no hay arca, tampoco habría. Si no hay la persona de Cristo, pues tampoco va a haber una cruz. Porque ¿quién se va a subir a la cruz? A ver quién puede. ¿Quién es el santo? ¿Quién es el que le dan cachetadas y dice échame otra porque los amo mucho? Sí, cómo no. ¿Quién es el que puede calificar para la cruz de Cristo? Solamente Cristo. Ningún ser humano puede hacer eso. Entonces esas dos piezas no las puedes separar, embonan una con la otra y exigen que solamente puedan estar juntas. Nadie puede meterse ahí. ¿Vamos bien? Lo que le da valor a la persona de Jesús, aparte de ser la persona del Hijo de Dios, ¿sabes qué es? Es su obra. Estoy hablando delante del Padre. Es algo más, a ver si no se me funden los fusibles aquí. Porque yo sé que Él es Cristo, Él es el Hijo de Dios. El Hijo era la delicia del Padre, vivía en la eternidad. El Hijo no es creado,
Dios se manifestó a través de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero los tres son uno y cada uno tiene la misma naturaleza divina. Es un solo Dios manifestado en tres personas diferentes, pero es el mismo, ¿no? Pero en ese orden que Dios estableció, porque es un orden la Trinidad, ¿sí? El Hijo tiene un papel importante en la redención y en la salvación. Lo que más valor tiene para el Padre, escúchame, obviamente es su persona, pero es su obra, porque es el cumplimiento exacto de la justicia del Padre. ¿Sí? Y alrededor de esta muerte y de esa sangre derramada en la cruz, gira todo el plan eterno de Dios por los siglos de los siglos. ¿Sí entendiste eso? Todo el plan del Padre, todo está consumado o contenido, ¿sabes en qué? No en la persona, sino en la obra. Obviamente sabemos que el que hace la obra, pues es la persona. ¿Sí se entiende? Pero insisto, sin la obra, la persona, pues es la persona. Y el plan del Padre se consuma, se hace completo, perfecto, eterno por los siglos de los siglos en la obra de Cristo. Filipenses 2:5, quiero que vean con mucho cuidado, este es un punto muy importante. Y les voy a dar dos versos en cuanto a esto, porque esa es la importancia del propiciatorio. Y algunos de repente entra la duda, bueno, ¿acaso la obra de Cristo es más importante que la persona de Cristo? Bueno, la pregunta es complicada. Ahorita les voy a decir cuál es la razón y vamos, las dos son importantes, obviamente la persona de Cristo es Cristo mismo, pero observa cómo se da testimonio del Hijo y observa su importancia y por qué razón el Hijo es exaltado. Dice Filipenses 2:5, haya pues en ustedes este sentir que hubo en ¿quién? El cual siendo en forma de Dios, para que eso lo subrayen los testigos de Jehová. No dice que siendo en forma de un buen hombre, un iluminado, un creado, porque Dios no es creado. ¿A Dios quién lo creó, por favor? En forma de Dios, subráyenlo. En forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, bueno, yo soy Dios, es mi gloria, es mi poder, no me voy a rebajar a ser una hormiguita y un piojito humano. Eso era rebajarse. Y no es ofensa para los seres humanos, pero era Dios. Entonces dice, no estimó a eso, sino que, ¿qué cosa? Verso 7, se despojó a sí mismo. Es una de las frases más importantes en cuanto a la persona del Hijo de Dios. Si no entiendes esta frase, no entiendes al Hijo de Dios, Y eso los testigos de Jehová no lo entienden. Se despojó, hubo una parte que él tuvo que dejar para tomar forma humana, pero él seguía siendo Dios. Y luego ellos dicen, no, pero ¿cómo si Dios nadie lo ha visto? Pues no, porque dejó ciertos atributos y se puso, ¿verdad? Se cubrió de humanidad. Y la gente lo que veía era humanidad, carne y hueso, pues yo sé quién es, sé dónde vive, pues ¿este qué? ¿No? Ellos no veían más que eso. Pero se despojó, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición ya de hombre, él mismo se humilló. Ya como hombre, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí, escucha, la cruz es la obra de Cristo. Todo lo que dijo antes de tomar forma humana y venir, pues tenía que dársele cuerpo, etcétera. Pero el clímax de la obra es la cruz, la muerte, el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Por lo cual, ¿cuál es el cual? Porque dice, por lo cual Dios también. ¿Por cuál cuál? ¿Cuántos cuales hay ahí? Tienes que leer bien tu Biblia con mucho cuidado y saber cómo leer y qué te está diciendo. Por lo cual, por lo que acabo de decir, por esto que acabo de mencionar, porque murió en la cruz, ¿sí? Por eso, porque murió en la cruz, dice, Dios lo exaltó, lo sumo, lo máximo, donde es el lugar más alto, donde ya de ahí ya no hay más para arriba.
Ya no hay más, se acabó. Es lo más elevado, la exaltación más elevada en todo el universo y en toda la eternidad. Si eso lo podemos entender. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble rodilla, toda rodilla. Eso es adoración. Se doblen las rodillas así de todo ser creado, seres visibles y seres invisibles, de todo el universo. Todos doblen rodilla, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra. ¿Quién está abajo de la tierra? Él está en todo, bueno, Él es el príncipe de la potestad del aire, pero abajo de la tierra hay seres humanos. No vamos a meter eso. Y ángeles también encerrados en el abismo, el abusos en griego. Todo ser humano, todos los seres creados, visibles, invisibles, todos tienen que doblar rodilla y adorar al Hijo de Dios. Por lo cual, ¿cuál es ese el cual? La cruz. Ahora, ojo con esto, toda esta gloria y esta dignidad de recibir todo esto, no es por ser simplemente el Hijo de Dios, no es porque es el junior de Dios, es por la obra. ¿Ya lo viste? Esta exaltación de Cristo es por cuanto te humillaste y por cuanto moriste, por cuanto hubo la cruz, entonces el Padre lo exalta hasta rumbo con un nombre que es sobre todo nombre, y le entrega el Padre, el Jehová del Antiguo Testamento, le entrega al Hijo la adoración de todo ser creado en todo el universo. Y ahora el Padre dice, cualquiera que me adore a mí tiene que adorar al Hijo. No adoras al Hijo, tampoco me adoras a mí. Rechazas al Hijo, me rechazas a mí. No existe ningún otro medio por lo cual puedan llegar a mí. Solamente es la cruz de Cristo. Es a través de Cristo, y Cristo está, el arca está unida al propiciatorio. La persona de Cristo está unida a la cruz, que es la obra. Es solamente por eso. ¿Ya lo vieron? Esto es importantísimo porque la persona de Cristo ciertamente es importante, pero sin la obra no nos serviría para nada. Y es para el Padre, la obra de Cristo, obviamente su persona, por lo que Él es la delicia del Padre. Pero su obra fue lo que completó el plan eterno de Dios por los siglos de los siglos. ¿Sabes qué es eso? Necesitas muchos cerebros para entenderlo, quizá hay mucho corazón, no sé qué necesitamos, pero todo el plan de Dios eterno está consumado en la obra de Cristo. Apocalipsis 5:12. En Apocalipsis, el capítulo 4 y 5, bueno, los primeros 3 capítulos es el mensaje de las 7 iglesias, ¿se acuerdan? Capítulo 4 y 5 hablan de la adoración celestial a Cristo, y esto no se ha cumplido, pero es cuando Cristo se convierte en el centro de la adoración de todo ser creado en todo el universo, y aunque Él ya es, Él está sentado ¿a dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Padre ponga a sus enemigos abajito de sus pies, y eso todavía no ha ocurrido, dice la Biblia. Sí, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Y Satanás también va a ser destruido, y eso no ha ocurrido. Satanás está vencido, pero no destruido. Entonces, ahí está. Sigan con cuidado aquí. Apocalipsis 5:12. Y decían a gran voz, y aquí está la adoración de todos estos seres creados, el Cordero, que fue ¿qué? Otra vez, ahí ves el arca y el propiciatorio. El Cordero, la persona que fue inmolado, que es la obra, es digno, ¿sí? ¿De qué cosa? De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y toda la alabanza de todo ser creado en todo el universo.
¿Qué Batman y qué cacahuates? Superman. Siempre el hombre quiere inventar héroes, porque no les gustó a Cristo. Por eso buscan héroes. Parece ciencia ficción, parece entretenimiento. Es más que eso, te lo aseguro. Y ese hombre que ya murió, que creó muchas de esas tonterías, a ver si Batman lo va a salvar de sus pecados eternos. Que vaya a Batichica para que lo salve. ¿Sí? Todos estos personajes que tú los ves que hacen muchas cosas, bueno, obviamente su centro no era Cristo, ¿verdad? Su centro era el Hulk. Y parecen cosas, ¿verdad?, que tú y yo las vemos, etcétera, pero si lo ves a la luz de la eternidad, híjole. Entonces vemos aquí que, ojo, Dios dice, es digno. ¿Por qué es digno? ¿Nomás porque es el Hijo de Dios? Exacto. Importantísimo esto. Por cuanto hizo eso, se le da, tiene esa dignidad. No es solamente por ser hijo de Dios. Quiero que lo vean con mucho cuidado. Aunque Él es el Hijo de Dios, el Santo. ¿Sí? El no creado. La dignidad de Cristo para tomar el poder, escúchame, la dignidad para tomar el poder y las riquezas y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza está asociada a su obra, a la cruz. No solamente a su persona. Y esto es por eso la importancia del propiciatorio. Por eso. Y eso era puro oro. Oro puro. Ahí se ponía la sangre. Ahí está tipificada la cruz de Cristo y la obra de Cristo y el plan eterno de Dios consumado por los siglos de los siglos. Todo estaba ahí. En ese rectangulito de 2,5 codos por 1,5 de oro con 2 querubines. Ahí estaba consumado todo el plan eterno de Dios. Que desde luego esta era una sombra, pero la realidad estaba en la cruz. La realidad estaba en la cruz. Por esta razón el propiciatorio, que simboliza la obra de Cristo, es la parte más importante de todo el tabernáculo de Moisés. ¿Sí? Porque en su obra en la cruz, donde se consuma todo el plan de Dios. Y por eso se asocia la persona con la obra, pero siempre van juntos. Y son uno solo, pues. Pero la obra es lo que le da toda esa dignidad, por lo que el Padre le dio todo. Poder, honra, gloria, alabanza, todos adoren al Hijo. Y el Padre comparte o le entrega su trono al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí está con Él. Y tú y yo somos coherederos con Él. ¿Adivina qué? Sentados para gobernar con Cristo. Todavía no se ha cumplido al 100%, escúchame. Estamos gobernando, pero espiritualmente. Para allá vamos. Y estamos gobernando ahorita. Ahorita gobierna, ¿sabes con qué? ¿Sobre qué? Primero tu carne, que le gusta levantarse tarde. Le gusta echarle más sal a la comida, le gusta hacer lo que quiere hacer. Y ahí comenzamos a gobernar, pero no es el tema. En séptimo lugar, el propiciatorio, y este es uno de los más hermosos, sígame con cuidado, es el lugar de la manifestación de Dios. Fíjate esto bien, el único lugar donde Dios se iba a manifestar, hablar al sumo sacerdote es, ¿en dónde? En el propiciatorio. Dios iba a hablar a su sacerdote en el tabernáculo, no desde el altar de bronce, ni desde el lavacro. Ahí no ibas a escuchar la voz de Dios. Sígame con cuidado, Ni desde la mesa de los panes de la proposición, ni de los panes, ni del candelero de oro, ni del altar de incienso. Y por favor, asómbrense, ni siquiera del arca del pacto. ¿Sí? La voz de Dios no estaba en el arca. Ah, caray, pero sí es Cristo.
no es del arca. Dios iba a hablar y a manifestarse a los seres humanos a través del sumo sacerdote, que nada más él entraba, a través del propiciatorio. El propiciatorio es el lugar más importante de todo el tabernáculo de Moisés y después el templo que construyó Salomón. ¿Se acuerdan? Porque ese era un templo fijo en Jerusalén y ya andaban en el desierto, etcétera. Llegaron ahí a la tierra prometida y ahí hicieron el templo, que fue una cosa maravillosa, y ahí estaba el arca, también lo hicieron, ¿verdad? Y ahí estaba, y Dios se manifestaba ¿desde dónde? Desde el propiciatorio. Pregunta, ¿por qué desde ahí? Quiero darles una parte que es muy importante y síganme con cuidado, y es una revelación progresiva. Salmo 99:5. Agárrense bien. Y vamos a ver nada más la introducción porque no nos alcanza mucho el tiempo. Hay más detalles y lo veremos en los próximos capítulos. Dice Salmo 99:5: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante ¿dónde? El estrado de sus pies. Él es santo. Dice, exalten a Jehová, esto es adoración, ¿están de acuerdo? Y póstrense. ¿Qué implica la postración o postrarte? Adoración. Es el máximo reconocimiento que le damos a alguien o a un ser, que es la adoración, es lo máximo que le podemos dar. Puedes darle respeto, puedes darle credibilidad, etcétera, pero la máxima es la adoración. Y dice dónde tenían que ir en el Antiguo Testamento. ¿A dónde iban ellos? Al estrado de sus pies. ¿Por qué no dice ante el trono? Los pies. O sea, que yo vaya a ver los pies de Dios. ¿Por qué no mejor voy al trono? ¿Por qué los pies? ¿Qué tienen los pies? En el Antiguo Testamento, sigan con cuidado, se les invitaba al pueblo de Dios, que eran los judíos, a postrarse, o sea, adorar ante ¿qué cosa? El estrado de sus pies. ¿Qué es el estrado de sus pies? Donde tú pones tus piecitos. Los piecitos ahí los pones. Los relajas. Y ahí pones tus piecitos. ¿Sí? Ante el trono, ellos no tienen acceso al trono. ¿Cómo llegas al trono de Dios en el Antiguo Testamento? Ni en tus sueños. Porque ahí caes muerto. Que sería una pesadilla, ¿verdad? ¿Qué es el estrado de sus pies? Es el lugar donde Dios pone sus pies. Pregunta, ¿dónde pone Dios sus pies? Porque en el Antiguo Testamento los judíos dice, ahí debemos adorar. Ahí. No puede ser en cualquier otro lado. No puede ser. Tiene que ser donde Dios pone sus pies. A ver, busquen los pies de Dios, por favor. ¿Dónde están los pies? Mateo 5:34. Mateo 5:34. Pero dice Jesús, pero yo os digo, Mateo 5:34, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es, ¿qué cosa? ¿Dónde está el trono de Dios? En el tercer cielo. Sí, porque saben que hay 3 cielos. No jures por el cielo, porque allá está el trono de Dios. Ni por la tierra. ¿Por qué? Sígame con cuidado. En la tierra, en el planeta Tierra, fue el único planeta de todo el universo, de los millones y millones y millones de planetas y de estrellas y de galaxias. ¿Saben qué es una galaxia? Nuestra galaxia es la Vía Láctea, ¿se acuerdan? Pero ¿sabes cuántas hay en el universo? Sabe, porque son muchísimas. Son millones y millones de galaxias. Y de todos los millones y millones y millones de planetas, Dios escogió un pequeño punto diminuto en todo el universo donde Él pone sus pies. Y lo dice así, es la tierra, ahí Dios puso, ese es el estrado de sus pies en el planeta Tierra.
Y todo el universo es impresionantemente vasto, que el ser humano no sabemos, pero sabemos que hay millones y millones de galaxias. Nuestro sistema solar, todos los planetas del Sol y todos los planetas que tenemos alrededor y que giran, eso es dentro de la Vía Láctea. Y dentro de la Vía Láctea somos, todo ese sistema es un puntito. Y hay millones y millones de galaxias en todo el universo. Y tú lo ves, es como una red neuronal gigantesca que se unen unas con otras. Es una cosa muy compleja. Es el universo. Pero de todo eso Dios dijo, voy a poner mis pies en un diminuto, casi invisible, comparado con el universo llamado el planeta Tierra. Ahí voy a poner mis pies. ¿Ya lo vieron? Dios no colocaba sus pies en ningún otro lado, solamente en el planeta Tierra. Pregunta, de los millones y millones de kilómetros cuadrados que tiene la Tierra, porque está bien grandota y tiene mucho mar, que es más mar que tierra, ¿sí? 2/3 partes es agua. ¿Dónde están los pies de Dios? ¿Quién los vio? ¿En el Triángulo de las Bermudas? ¿En Cancún, porque ahí la arena es suavecita y ahí pone los pies? ¿En dónde va a poner Dios sus pies? En el planeta Tierra. Salmo 132, verso 7. Salmo 132, verso 7. Quiero que lo veas en tu Biblia, no de mi boca. Dice el Salmo 32, verso 7. Entremos, ¿a dónde? ¿Entraremos a dónde? Al tabernáculo, es el de Moisés. Nos postraremos ante ¿qué? Bingo. ¿Ya lo vieron? El tabernáculo de Moisés, de todos los millones y millones de kilómetros cuadrados del planeta Tierra, porque Dios dijo en la Tierra, pero no dijo en dónde, y no había GPS. A ver, dame la ubicación de los pies de Dios, ¿verdad? El estrado de sus pies. ¿Cuál es la ruta más rápida? La Tierra. Está grandota la pelotota, ¿no? Aquí nos dice que el estrado de sus pies estaba dentro del tabernáculo. Nada más ahí. Dice, entraremos al tabernáculo, en su tabernáculo, y nos postraremos ahí ante ¿qué? Estaba dentro el estrado de los pies de Dios, dentro del tabernáculo. ¿Sí? Y ahí es donde debían ir ellos en el Antiguo Testamento para ir y postrarse y adorar a Dios, donde Dios ponía sus pies. Y pregunta, ¿en qué parte del tabernáculo de Moisés estaba el estrado de sus pies? ¿En qué lugar Dios colocaba sus piececitos? En el propiciatorio. Y sí le caben sus pies, ¿eh? Es 2 codos y medio, está chiquito, 1 codo y medio, un rectángulo, es una base de oro, los querubines. Ese es el estrado de los pies de Dios. ¿Sí sabías eso? Ahí. Ojo, no es el arca. En el estrado de sus pies, ahí. En el propiciatorio. Donde ellos debían ir y postrarse. Y ahí debían adorar. Entonces, sígame con cuidado. Dios dijo, es el estrado de mis pies. Dios nunca dijo, es mi trono. Porque su trono está en el cielo. Sígame con cuidado. Pero él sentado en su trono en el cielo, ahí está su trono, y estira sus piececitos, y él sentado los pone en un estrado. ¿Sabes dónde es? En el planeta Tierra. Él sentado en su trono, y los pone en el propiciatorio, y él sentado en su trono arriba. ¿Ya lo vieron? El propiciatorio era la extensión del trono de Dios en el planeta Tierra. Ahí estaban sus piecitos. Él no podía bajar con su trono porque nos pulverizaba a todos. No podía. Nada más bajaba sus piececitos ahí, ¿verdad? Pero él seguía sentado en el trono en el tercer cielo. Y en la tierra, ahí en el propiciatorio, ahí ponía sus piececitos.
El propiciatorio era la extensión de Dios, del trono de Dios en la tierra. El propiciatorio era el trono de Dios en la tierra, pero a través de sus pies, no todo Él. ¿Sí lo entienden? Él está sentado en su trono, pero sus piecitos le llegan hasta acá, sentado en su trono. Y los seres humanos iban en el Antiguo Testamento, bueno, no muchos, de hecho nada más uno. ¿Quién podía ver ahí los pies de Dios? Todas las naciones no entren. Los judíos tampoco. Los sacerdotes tampoco se quedan en el lugar santo. No entras. El sumo sacerdote, sí entras, nada más una vez al año. Puedes ver mis piececitos, que es la extensión del trono de Dios en la tierra. ¿Ya lo vieron? Éxodo 25-21. Ya casi terminamos. Bueno, terminamos la introducción, porque este mensaje es introductorio. Éxodo 25-21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, no de ninguna otra parte de todo el tabernáculo, nada más de allí, de esa parte del propiciatorio, dice: allí me declararé a ti y hablaré contigo. ¿De dónde? ¿Ah? No dice del arca. La voz de Dios no estaba en el arca. Las palabras de Dios no salían del arca. Del propiciatorio donde están los querubines, porque los querubines eran parte del propiciatorio. De ahí sale la voz de Dios, que le habla al pueblo, le habla al sacerdote, y todo el mensaje que le iba a dar al pueblo a través del sacerdote es de ahí, sale, ahí está el origen, ahí está la voz de Dios, porque ahí está la extensión del trono de Dios aquí en la tierra, ahí está el estrado de sus pies. Por eso es que la voz salía de ahí, de entre los dos querubines. Entonces no solamente es pues por cuestión de la sangre los querubines, aunque la sangre desde luego es la vida del Hijo de Dios, ¿sí? Y la obra de Cristo, pero los querubines cubren los piececitos de Dios. La santidad de Dios, porque ahí estaba. Ahora, en el Antiguo Testamento, yo he escuchado mucho también aún en iglesias, de verdad, se enfoca mucho en el arca, el arca. Sí, claro. O sea, el problema es que nomás, pues léelo bien, pues. Es que es lo que está arriba del arca. La voz de Dios salía del propiciatorio, no del arca. ¿Y saben por qué? De hecho, ya se los dije. ¿Por qué no sale la voz del arca? Si el arca representa la persona de Cristo, ¿no? Porque en la obra es el punto de contacto con el ser humano. De ahí sale la voz de la obra, no solo de la persona. Porque sin la obra, la persona, si te habla así, si la voz saliera del arca, no del propiciatorio, esa voz te hace vaporcito, ¿sí? Nos fulminaría. Entonces tiene que ser la voz de la obra de Cristo, y desde la obra de Cristo es donde el Padre nos habla, y hay un puente de comunicación, y nadie queda fulminado a través de la obra de Cristo. Si alguien no quiere acercarse ahí, no hay problema, no te acerques, después te van a buscar. Sí, porque las cosas no pueden quedar así. Los pecados no van a quedar volando en el universo. Tienen que ser tomados, juzgados por Dios en el juicio del gran trono blanco.
Entonces ahí desde la obra, hermanos, estaba y era el propiciatorio. Y por eso en el Antiguo Testamento, se acuerdan, llevaban el arca, llevaban aquí y adoraban y cantaban. David después llevó al tabernáculo de David, que es otro tabernáculo, que es de alabanza y de adoración, que no existía en el tabernáculo de Moisés, y estaba la sola arca. Y ahí estaba, y todo se enfoca mucho en el arca. Ojo, es el propiciatorio. Pero las dos ya vimos que no los puede separar. Pero el centro estaba ahí estaba la voz de Dios, el estrado de sus pies. Y ahí todos iban para adorar a Dios. Ahora, les voy a dar una papa de esas de Sabritas o de otra marca. Pero está bien salada, pero está sabrosa y te va a dejar con sed. Gloria a Dios. Te va a dar sed para que sigas teniendo sed. Se suspende. Hay una revelación progresiva del estrado de sus pies, porque el estrado de sus pies estaba tiempo pasado ahí, en ese rectangulito de 2 codos y medio por 1 codo y medio de oro con los querubines. Ahí estaban los piecitos de Dios, ahí se ponía la sangre y el ser humano recibía las instrucciones, la voz de Dios desde el propiciatorio, que es la voz o la obra de Cristo. Pero después de la cruz y al final de los tiempos va a haber un cambio, y eso se los dejo de tarea. Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar este tiempo. Todavía no entramos en muchos detalles del propiciatorio. Es una introducción. Faltan todavía más cosas, aunque ya vimos, pero todavía falta quizá la parte, quizá la más significativa. Pero esta palabra medítala y entiende la obra de Cristo, el plan consumado, el punto de conexión del Dios Santo con los seres humanos. No son las enseñanzas de Cristo, no son los milagros de Cristo, es la cruz. Por eso invitamos a las personas: ven a la cruz, ven a la cruz. Ahí es donde es el punto de contacto y donde podemos escuchar la voz de Dios y no ser consumidos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, tu palabra es preciosa, es perfecta, es maravillosa, nos llena de asombro. Tu obra es asombrosa, preciosa. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento en todo el universo. La obra de Cristo, la propiciación de Cristo, nuestro punto de contacto con el Todopoderoso, sin ser consumidos, y poder ser propicios, aceptados, sin ser juzgados, ni condenados, ni consumidos. Señor, gracias porque es en la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo, donde el Hijo de Dios derramaba su sangre. Es el propiciatorio de Dios. Y ahí desde ese punto se oye la voz de Dios. Desde la cruz, la sangre que habla mejor que la sangre de Abel. Es la voz de Dios hablando desde el propiciatorio, desde la cruz, desde la sangre vertida. Señor, gracias porque todos los que estamos aquí escuchamos la voz que venía del propiciatorio. No lo conocíamos, teníamos religión, vivíamos en la carne, en los placeres, viviendo para nosotros. Pero un día escuchamos la voz que venía de esa cruz, de esa sangre, de ese propiciatorio que nos estaba llamando, y accedimos y dijimos: sí, Señor, yo creo en ti. Y recibimos a Cristo, no una religión,
no una filosofía, no enseñanzas bonitas. Recibimos la vida del Hijo de Dios, la sangre de Cristo, nuestra salvación, nuestra redención, el plan eterno de Dios consumado en la cruz. Y ese plan fue el que recibimos, lo aceptamos, lo creímos, lo tomamos, lo vivimos todos los días de nuestra vida, y también lo vamos a predicar a otros, para que escuchen la voz desde el propiciatorio, escuchen la voz desde la cruz, escuchen la voz de la sangre que les dice: ven y arrepiéntete de todos tus pecados, ven y entrégame tu vida, ven porque quiero darte vida eterna, ven, no te resistas, no lo rechaces, no te endurezcas. Aconteciere que si escuchares la voz de Dios, no te endurezcas. Y Señor, es el mensaje que predicamos, es el mensaje que vivimos, es el mensaje que tenemos en nuestro corazón todos los días, todos los días, todos los días. Y por eso disfrutamos la voz desde la cruz, desde la sangre. Todos los días escuchamos su voz que nos abraza, que nos sostiene, que nos fortalece, que nos levanta en medio de este mundo de dificultades, problemas, angustias. Ahí está la voz desde nuestro interior, la vida de Dios, la sangre de Dios dentro de nosotros, y la voz de Dios dentro de nosotros. Señor, te damos gracias. Yo te pido que esta palabra, Señor, quede sellada en los corazones, sellada, y entender el plan, redención eterna, quitar esos conceptos religiosos, mentirosos, de ritos, rituales, liturgias, trabajos humanos para salvarse, para ser buenos, cumplir ritos religiosos para purificarse, para limpiar sus conciencias, que nunca pueden lavar ni limpiar a nadie, solamente la sangre que fue vertida en la cruz. Señor, gracias, que esto quede sellado en tu iglesia en el nombre de Jesús, sellado, porque ahí está cumplido el plan eterno de Dios, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias y nos vamos a gozar con esta palabra. La vamos a meditar, pensar en ella, pensar en este plan, en esta grandeza, en este asombro de tu plan, de tu obra manifiesto, y caemos delante de ti, postrados ante el estrado de sus pies, adorando, postrados ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A Él sea la gloria, la honra, el poder, las riquezas, la sabiduría, la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.